gozo verles de nuevo después de algunas personas que salieron de vacaciones, ¿verdad? Otros todavía creo que siguen de vacaciones. No se olviden de estarles recordando que hay iglesia los domingos, ¿verdad? Entonces, qué bueno que están aquí. Por favor, salúdense. Saluda a tu hermano que está ahí a un lado, atrás de ti. Salúdalos y dile, qué bueno que estás aquí en la casa del Señor para escuchar su palabra. Bueno. Y en esta mañana vamos a estar estudiando un poco acerca de lo que habla el Evangelio según San Marcos. Y es interesante e importante que nosotros entendamos que vamos a estar luchando a veces con ese pensamiento donde a veces nada más tenemos a Cristo en una cruz, ¿verdad? Y muy pocas veces lo vemos real y palpable en nuestras vidas. Hermanos, queremos explicarles el Evangelio a través del libro de Marcos en todo su esplendor, ¿verdad? Porque el Evangelio no solamente trata de la obra de Cristo en la cruz, sino también de todo lo que Él hizo estando aquí en la tierra. Y queremos hablarles de esta parte importante en el Evangelio de Marcos, presentándoles a Jesús en acción. Vamos a orar. Padre, estamos muy agradecidos por la oportunidad de venir en esta mañana a escuchar una vez más de tu palabra. Y recordar, Señor, que no solamente tú hiciste la obra en la cruz, sino que también estás dispuesto a ayudarnos, Señor, que veniste a este lugar, a este mundo, a servir a pecadores, Señor, personas indignas que no merecían tus favores, tu regalo, tu cuidado, tu amor, tu perdón. Pero Dios, porque eres grande en misericordia, nos diste a Jesucristo para enseñarnos el Evangelio de una manera completa. Y hoy, Señor, hoy queremos ponernos delante de ti humillados y dispuestos, Señor, a escuchar y a poner atención a lo que dice tu Escritura. Por favor, enséñanos tú en esta mañana y que tu palabra nos dirija, Señor, a comprender con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y nuestro espíritu, Señor, tu verdad. Te lo ruego, Señor, y te lo suplico. Bendice este momento en Cristo Jesús. Amén. Y es verdad que la palabra del Señor se está predicando a lo largo de todo el mundo, ¿verdad? Algunos ya están terminando su primer servicio, otros ya están comenzando el primer servicio, no lo sé, pero todos están buscando al Señor. Y quiero que durante este tiempo, ¿verdad? Hemos estado orando y quiero que ustedes también estén orando porque nosotros podamos aprender y meditar lo que dice el libro de Marcos en este tiempo. Por lo tanto, la aplicación, para que no se te olvide, te la digo de una vez, es leer el Evangelio de Marcos, ¿verdad? Y si lo terminas en una semana, en un mes, te vas a seguir con Mateo, luego Lucas, y hasta ahí nos quedamos. Volvemos a repasar Marcos, ¿sale? Entonces esa es la aplicación. ¿Qué vas a hacer? Leer Marcos. Entonces, estando ya de acuerdo, entonces la pregunta viene, ¿por qué vamos a estudiar Marcos? ¿Por qué es importante estudiar el Evangelio de Marcos? Y bueno, hay algo muy importante en el Evangelio de Marcos porque es el primer evangelio que se escribió. Este es el primer evangelio que se escribió según datos recabados, ¿verdad? Es el primer evangelio que se escribió. Después vino Mateo, Lucas y Juan, ¿verdad? Entonces, este es el evangelio que para nosotros nos trae la síntesis de la obra de Jesucristo, pero nos va a mostrar algo muy importante, a Jesús en acción. De hecho, tú vas a Mateo y vas a leer a Mateo y Mateo comienza con la genealogía de Jesús. Y vas con Lucas y Lucas comienza con la genealogía de Jesús. Y vas con el Evangelio de Juan y Juan no solamente comienza con la genealogía de Jesús, sino que también se va hasta el principio y dice que en el principio era el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios.
Pero Marcos, veamos ahí, Marcos capítulo 1, es interesante y dice Marcos capítulo 1, versículo 1, el principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. ¿Y a dónde está la genealogía? Bueno, lo interesante en esto es que también Marcos fue dirigido a personas gentiles. Si ustedes están leyendo Marcos, se van a dar cuenta que Marcos tiene que estar especificando o traduciendo algunas cosas que seguramente los judíos entendían directamente. Pero en Marcos se tienen que ir especificando porque se supone que los gentiles no conocían el arameo o el hebreo, ¿verdad? Que a veces usaba Jesús en muchas de sus enseñanzas. Entonces, el Evangelio de Marcos nos habla de esta perspectiva de Jesús en acción. Y comienza Marcos diciendo el principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Y no nos da esa genealogía, solamente nos dice que es Hijo de Dios. Punto. Y luego empieza a explicarnos de Juan el Bautista. Y se tarda muy poco hablando de Juan el Bautista. Y vemos en versículo 9, ¿verdad? Dice, aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Entonces Jesús ya aparece en la historia de Marcos. Jesús ya está interviniendo en esta perspectiva. Entonces algo muy importante es que Marcos nos va a apuntar directamente a Jesús. Y muchos diríamos, sí, toda la Biblia apunta a Jesús. Sí, pero Marcos es muy puntual y es bien, tiene toda la cámara puesta en Jesucristo y nos empieza a hablar de su ministerio y nos empieza a hablar de lo que Él hizo. Entonces, los primeros capítulos del 1 al 10 nos va a hablar de las obras de Jesucristo y de los capítulos 11 al 16 nos habla de la obra de Cristo en la cruz. Esto es lo importante. ¿Por qué? Porque nos ayuda a entender que tú y yo necesitamos entender a Jesucristo para entender nuestro proceder y entender lo que significa el Evangelio. Entonces, versículo 1 dice que es el principio del Evangelio de Jesucristo. Y van a encontrar esta palabra Evangelio de Jesucristo constantemente en todo el libro, en todo el Evangelio. Entonces, Jesús entra en acción, ¿verdad? Y muchos dicen que Pedro fue quien le estuvo ayudando a Juan Marcos, ¿verdad? Pensamos que es Juan Marcos, según lo que nos dice Hechos 15:37, ahí lo pueden anotar, anótenlo para que ustedes lo lean después en casa. Hechos 15:37, Colosenses 4:10 y Primera de Pedro 5:13, que nos hablan de que Juan Marcos, ¿verdad?, era un joven, ¿verdad?, cuando conoció de Jesús. De hecho, hay algunos que están pensando que este Juan Marcos fue el joven que corrió, ¿verdad?, que andaba siguiendo a Jesús con una sábana y cuando ven que apresan a Jesús, él se echa a correr y suelta la sábana y corre sin nada, ¿verdad? Muchos piensan que es Juan Marcos porque es el único evangelio que lo menciona. Entonces era un joven, era un muchachito y qué importante debería de ser que nuestros jóvenes estuvieran buscando a Jesús. Y que Jesús los use para su honra y su gloria. Tiempo después vemos a Juan Marcos, ¿verdad?, acompañando a Bernabé y a Pablo. Y después, a la mitad, se regresa Juan Marcos y Pablo se enoja con Juan Marcos y dice, no puede ser, ¿no? Y esto sigue sucediendo, ¿verdad? Juan Marcos se vuelve discípulo de Pedro y empieza a escribir el Evangelio, ¿verdad? Él empieza a tomar todos los datos de parte de Pedro con respecto a lo que vivió con Jesús. Y por eso vamos a encontrar el lenguaje muy puntual de Pedro durante todo el libro de Marcos, porque van a encontrar palabras como enseguida o impulsado por,
y se acuerdan de Pedro. Pedro era de este sentir, ¿verdad? Era muy arrebatado. Y de esa manera escribe Juan Marcos, porque ese es el lenguaje que utilizaba Pedro. Por ejemplo, versículo 12 dice, y luego el Espíritu le impulsó al desierto. Entonces entendemos que en todo esto se escucha el lenguaje de Pedro. Por ejemplo, el 2:12 también dice, entonces él se levantó enseguida, ¿verdad? Y este es el lenguaje que utilizaba Pedro, y lo podemos ver también en sus cartas. Entonces, Juan Marcos fue discípulo de Pedro y empezó a escribir el Evangelio. Muchos han dicho, ¿verdad?, que antes de que se escribiera el Evangelio de Marcos, ya había algunas partes del Evangelio escritas, pero no estaba todo condensado. Y lo que hace Marcos es condensar todo ese Evangelio. ¿Por qué hace esto Marcos? Bueno, porque les estaba explicando también a personas que no entendían profundamente lo que venía en la historia de Jesús. También se dice que había una tradición oral, ¿verdad? Se aprendían, ahora sí, ¿verdad? Se aprendían todo lo que venía en el Evangelio de Marcos y lo empezaban a publicar, lo empezaban a contar a las demás personas. Son 16 capítulos y ustedes se lo tienen que memorizar. Y algunos se quedan, no. Bueno, la idea era que se memorizaban toda la historia de Jesús, ¿verdad? Empezando de esta manera como lo hacía Marcos. Y compartían con la gente que no entendía, que no conocía, que no sabía a veces ni escribir. Y de esa manera estaban llevando el Evangelio a las demás personas. Y eso a ti y a mí nos debe guiar a este punto principal. Compartir el Evangelio de Jesucristo con toda persona. Tenemos que estar preocupados porque el Evangelio llegue hasta el rincón del mundo. Ese es nuestro trabajo. Es algo que el Señor nos está demandando a ti y a mí. Algunos dicen que Marcos no fue el primer evangelio que se escribió. Piensan que fue Mateo, después Lucas, y Marcos tomó de ambos libros. Pero la realidad es que esto se empezó a cuestionar en el siglo XVIII, y en el siglo XIX se afirmó, o sea, no tiene mucho tiempo que se afirmó que Marcos fue el primer libro escrito. ¿Por qué? Porque hay un documento que se llama Q, ¿verdad? Para aquellos que están estudiando en el seminario o que de repente están leyendo literatura teológica, van a encontrar que el documento Q, bueno, es la palabra alemán para identificar el quelé o cualé, no me acuerdo cómo pronunciarlo, ¿verdad? Pero ¿qué significa fuente? Y es la fuente que se enfoca más en el Evangelio de Marcos. De hecho, muchos piensan que hace alusión a Marcos y no a Mateo ni a Lucas. Entonces, este documento Q es muy importante. ¿Por qué? Porque nos dice que es la fuente de logia, o la fuente de los dichos, o la fuente de los discursos. Ya les había dicho que este evangelio se decía oralmente. Entonces, este es el documento que nos habla y que nos pone en perspectiva de que Marcos fue escrito primero. Entonces, a lo mejor ustedes están diciendo, ¿y esto de qué me va a servir? Bueno, porque esto nos va a apuntar, ¿verdad?, a lo que hoy queremos entender, el Evangelio de Jesucristo. ¿Cuál era el Evangelio de Jesucristo? ¿Cuál es esa forma? ¿De qué nos habla el Evangelio de Jesucristo? ¿Por qué no Marcos comenzó diciéndole, mira, esta carta va directamente a ustedes, arrepiéntanse pecadores? ¿Por qué no hace eso Marcos? Bueno, porque Marcos está buscando que el evangelio de que el evangelio de las buenas noticias, ¿verdad? O las buenas noticias sean eso, buenas noticias. ¿Por qué? Porque algunos piensan que el evangelio son instrucciones y vienen a la iglesia para recibir instrucción, y eso no es evangelio. De hecho, nos hicieron una pregunta. Estuve en esta semana en una conferencia y nos hacían la pregunta,
Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu mente y con todo tu ser. Eso es el Evangelio. Y algunos se quedan pensando y dicen, sí, pero sabes, no es el Evangelio. El Evangelio es la obra de Jesucristo. Nos apunta a la persona y obra de Jesucristo. Nos apunta a esa persona que nos perdona, que nos apunta a esa persona que se conduele y se compadece de nosotros. Entonces tenemos a un Jesús en acción, a un Jesús que no está indiferente a lo que nosotros estamos pasando. Por eso es importante que tú y yo entendamos el Evangelio de Marcos, que tú y yo pongamos nuestros ojos en lo que Marcos quiere que nosotros pongamos nuestros ojos, en Jesucristo, en la persona y obra de Jesucristo. Entonces, este es el primer punto, para que tú y yo nos centremos en la persona y obra de Jesucristo. Por eso comienza el versículo 1 diciendo el principio del Evangelio de Jesucristo. Entonces tú y yo tenemos que centrarnos en la persona de Jesucristo para entender lo que es el Evangelio. Muchas veces pensamos que el Evangelio solamente es, eres perdonado de tus pecados y eso fue todo. Y no es así. El Evangelio es obrar, el Evangelio va más allá. El Evangelio no se queda solamente con limpiarnos de nuestros pecados, sino que el Evangelio nos da esa libertad de conocer a Cristo, de ser buenos con la gente, de imitar el ejemplo de Jesucristo. Por eso empieza a explicarnos Juan Marcos de esta manera el Evangelio. Entonces el Evangelio tiene como propósito mostrar el poder de Dios mediante su Hijo. Podemos decir que es algo lógico que nos va a hablar de Jesucristo, pero la verdad es que Marcos nos está apuntando hacia esa parte sensible de Jesús, la parte de un siervo. Ese hombre que sirve, que se compadece, que ayuda. Hermanos, hermanas, jóvenes, ¿no necesitas que Jesús te ayude? ¿No te gustaría tener la ayuda de Jesús? Cuando tú vayas leyendo Marcos vas a descubrir cómo Jesús era tan misericordioso, tan amoroso, que ayudaba a la gente. No los dejaba en visto, ¿verdad? Ahí tenemos al ciego Bartimeo, ¿verdad? Clamando a gran voz y diciéndole, ¡hey, hijo de David, ten misericordia de mí! Y gritaba más fuerte. Y la gente le decía, ¡shh! ¿Y qué hace Jesús? ¿Lo dejó en visto? No, lo que hace Jesús se detiene y le dice, tráigame a ese hombre. Y lo que está hablando acerca de la persona y obra de Jesucristo es que tuvieran fe y que creyeran en Él. De esa manera Jesús tenía misericordia de ellos. Si la persona no creía en Él, Él no podía hacer nada. Hermanos, por eso el Evangelio de Marcos nos va a apuntar a la persona de Jesucristo, para que tú y yo pongamos toda nuestra confianza, no solamente en lo que hace Cristo en la cruz, sino en todo lo que hizo en su ministerio estando aquí en la tierra. ¿Por qué? Porque eso te va a ayudar a ti y a mí, a ayudarnos en nuestras debilidades. Nos va a ayudar y nos va a impulsar cuando estemos en problemas. Nos va a sacar, nos va a perdonar, como aquella mujer que había cometido pecado y que la sorprendieron en adulterio y todo el mundo la condenaba. Y Jesús le dijo, ni yo te condeno, vete y ya no peques. No necesitas a un Jesús así. Pero sabes, este es el Evangelio que necesita también la gente que está allá afuera. Necesita un Jesús que les perdone, a un Jesús que los ayude, a un Jesús que los libre de esta vida miserable. Ese es el Evangelio que mostraba Jesús. Un Evangelio compasivo, un Evangelio que no se quedaba solamente en palabras. Si te das cuenta, algo muy impuntual que va a marcar Marcos es
que Jesús enseñaba doctrina, Jesús enseñaba la Escritura. No enseñaba otra cosa, no lo que se le viniera a la cabeza. ¿Enseñaba qué? La Escritura. Hermanos, tú y yo tenemos que ser como Jesús. Tenemos que aprender y estudiar la Escritura y enseñar la Escritura, comunicar la Escritura. No son las ideas que se me vienen a la cabeza, ¿verdad? Algunos sienten esa brisita, ¿verdad? Y que se les mueve el cabello. Ay, es que viene la inspiración. No es eso, hermanos. De verdad, la inspiración proviene de la Escritura. Y lo vamos a ver constantemente, y tú y yo lo vamos a descubrir más adelante. ¿Por qué? Porque Jesús les dice, ¿por qué se equivocan? ¿Por qué están yendo hacia el lado equivocado? Y Jesús mismo contesta, porque no escudriñan la Escritura y no conocen la Escritura ni el poder de Dios. Hermanos, tú y yo tenemos que escudriñar la Escritura. ¿Quieres entender el Evangelio? ¿Quieres aplicar el Evangelio en tu vida? ¿Quieres que la gente conozca el Evangelio? Necesitas estudiar la Escritura. Hermanos, queremos abogados, queremos químicos, queremos contadores, queremos arquitectos, cristianos que muestren el Evangelio en esta vida, con la gente que está allá afuera. Y esto es importante, hermanos. Esto es lo que Jesús quiere. Jesús nada más tomó a 12 discípulos y no a todos les dijo, dejen sus trabajos y vénganse conmigo. Jesús no hizo eso. ¿Por qué? Porque era necesario que esa gente que estaba trabajando mostrara y viviera el Evangelio. Por eso tú y yo necesitamos estudiar este libro. Tú y yo necesitamos poner mucha atención y mucha diligencia en escudriñar la Escritura a través del Evangelio de Marcos. Entonces, vamos a ver que Jesús está presentando el Evangelio, ¿verdad? Y por ejemplo, vamos al versículo 14, dice, después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea. Y me encanta porque no dice que Jesús estaba en otro lado o que Jesús iba a ir hacia Galilea. Marcos dice, Jesús vino a Galilea. El lenguaje de Pedro, ¿verdad? Dice, predicando, ¿qué? El Evangelio del reino de Dios. Diciendo, chequen lo que decía. Miremos con atención, dice, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Y según el versículo 1, creer en el Evangelio de Jesucristo, creer en la persona de Jesucristo, vivir de acuerdo a la persona de Jesucristo. ¿Qué necesita la gente? ¿Qué necesita tu esposa? El Evangelio de Jesucristo. ¿Qué necesitan tus hijos? El Evangelio de Jesucristo. ¿Qué necesitan los jóvenes y los niños? El Evangelio de Jesucristo. Necesitan entender que el reino de los cielos se ha acercado y necesitan entender que deben de arrepentirse y deben de creer en la persona de Jesucristo. Deben de vivir de acuerdo con ello. Es interesante, ¿verdad? Que a veces existen los papás, ¿verdad? Y los papás con los amigos a veces son deshonestos. Dile que no estoy, ¿verdad? Y después reclaman, ¿verdad? Los hijos, oye, ¿por qué me mentiste con tus calificaciones? Bueno, pues es que tú también eres deshonesto. ¿Sabes? Ambas personas necesitan a Jesucristo. Este mundo necesita personas honestas y no lo vas a lograr si no tienes a Jesucristo. No vas a poder vivir de esa manera si no tienes a Jesucristo. ¿Sabes? Tus hijos necesitan cariño, necesitan amor, necesitan afecto y no lo van a tener si tú no entiendes a Jesucristo.
¿Por qué? Porque algunos piensan que cariño es simplemente estarlos apapachando. Pero también es corrección, también es instrucción. Hermanos, hermanas, esforcémonos por conocer el Evangelio de Jesucristo, la persona y obra de Jesucristo en todo su esplendor. Otra de las cosas tan importantes que vamos a conocer que el Evangelio de Jesucristo nos muestra es que Jesús vino a servirnos. Vamos a Juan Marcos, ¿verdad? Capítulo 10. Acompáñenme ahí al capítulo 10. Y si tienes los versículos 44 y 45, está hablando de una disputa, ¿verdad? Ahí están los hijos del trueno, ¿verdad? Diciéndole al Señor, Señor, queremos estar hasta el frente, queremos los lugares de privilegio. Y el Señor les contesta algo muy importante en estos versículos. Dice el versículo 44, dice, y el que de vosotros quiera ser el primero, ¿será qué? Siervo de todos. Entonces está apuntando hacia el servicio. Y versículo 45 dice, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Este es el Evangelio de Marcos. El servicio y la muerte y obra de Cristo en la cruz. Entonces, hermanos, no dejemos que Jesús solamente se quede en nuestra mente, ¿verdad? Que está ahí en la cruz sufriendo por nosotros, perdonándonos todo, sino que Jesús está dispuesto y está listo y desea que nosotros tengamos este corazón de servicio. Entonces, el punto que Jesús quiere que nosotros entendamos es que lo que Él quiere que nosotros hagamos es imitarle en servir para la gloria de Dios. Tú y yo necesitamos imitar a Jesús en la manera de servir. Y si te das cuenta, Jesús estaba sirviendo a las personas pecadores. Aquellos que estaban lejos de la verdad, aquellos que no tenían el Evangelio. Y se sentaba con ellos y convivía con ellos. No era igual que ellos. ¿Por qué? Porque les traía el Evangelio que los haría libres. Hermanos, nosotros no podemos ser una iglesia que se queda aquí encerrada. No podemos ser esa iglesia que está en su burbuja. Nosotros somos una iglesia que predica este Evangelio. Servimos a Cristo para la honra y gloria de Dios. Tú y yo necesitamos entender Hebreos 9:14. Ya lo hemos estudiado, ya lo hemos visto. Y dice Hebreos 9:14 de esta manera, dice, ¿cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas? ¿Para qué? Para que sirváis al Dios vivo. Hermanos, Dios no quiere que te quedes allí, ¿verdad? Me encanta, ¿verdad? Porque estamos promoviendo que la gente se dedique a la oración. Pero a veces la mayoría se quiere quedar en la oración para no hacer absolutamente nada para salvar esta tierra, para traer el Evangelio a este lugar. Hermanos, tenemos un lugar muy privilegiado a nuestro alrededor. Tenemos gente, ¿verdad?, que está encerrada, ¿verdad?, con sus murallas. Tenemos gente que pues trata de poner murallas, y por otro lado tenemos gente que no tiene murallas y que a veces no tiene nada. Y Jesús amó a todos ellos. Y Jesús sirvió a todos ellos. Hermanos, este lugar, esta zona, esta tercera sección de Culhuacán necesita a Jesucristo. Necesita que nosotros le sirvamos.
Esta ciudad de México necesita que le sirvamos. Dios te ha dado habilidades, Dios te ha dado dones. Sí. ¿Para qué? Para que tú sirvas. Y tengas este corazón de servicio para glorificar al Señor. Él te rescató, limpió tu conciencia para que ahora ¿qué? Le sirvamos. Y me encanta porque Dios no quiere, voy a sacar a todos de sus trabajos y los voy a convertir en pastores. ¿Eso es lo que el Señor quiere? No. El Señor quiere que sirvas ahí donde estás. Que platiques y hables de lo que Él hizo en tu vida. Que les cuentes lo que Cristo está haciendo. Pero también que los apoyes y los ayudes. Gente sufriendo, niños sufriendo, adolescentes sufriendo, drogándose. Pensando que la vida solamente se trata de tener novio o novia, ¿verdad? Y eso es la vida para siempre. ¿Y qué crees? Pero también hay trabajo. Y también hay muchas otras cosas que te tienes que poner a pensar antes de todo ello. Pero no lo van a entender si nosotros no tenemos a Jesucristo en acción en nuestra vida. ¿Anhelas que Cristo esté en acción en tu vida? Estudia la Escritura, mi hermano. Cree en la Escritura. Aplica la Escritura. No solamente te queremos durante todo un año de rodillas, ¿verdad? Estando ahí en tu cuarto encerrado. No solamente te queremos ahí. Te queremos también predicando, haciendo visible el Evangelio de Jesucristo. Tus hijos necesitan el Evangelio. Tus padres necesitan el Evangelio. La gente que está a tu alrededor en tu trabajo necesita de Cristo. La gente ya no quiere, ¿verdad? Ya no quiere más religión. Hay un montón de religiones, ¿verdad? Y todos dicen, todas las religiones te llevan a Dios. ¿Por qué? Porque hay confusión en su corazón, diciendo, todas las religiones hacen lo mismo. Estaba platicando con un amigo, ya lo considero amigo, se llama Alfonso, él es de China y está trabajando en ayuda social. Y algo que decía, dice, ¿sabes qué? Lo que está pasando en México, en la Ciudad de México, es que el 5% de la ayuda que nosotros recibimos, él trabaja en ayuda social, trabaja con personas, con trata de personas, con migrantes, inmigrantes, y también está trabajando con madres solteras. Él apoya a todas estas organizaciones. Y dice, y el 5% de la ayuda que nosotros recibimos es de la iglesia cristiana. Lo demás es de la iglesia católica o del gobierno. O sea que la iglesia es una cosa y la ciudad es otra. Eso no es lo que enseñó Jesús. Jesús vivió en medio de este mundo. No se comportó como ellos, no hizo lo que ellos, sino que les presentó el Evangelio. Hermanos, tú y yo necesitamos ponernos a trabajar para la gloria de Dios. Necesitas a Jesús en acción en tu vida. La Ciudad de México necesita a Jesús en acción en su vida. Tu familia necesita a Jesús en acción. Por eso, hermanos, tú y yo necesitamos cautivar esta disciplina, necesitamos abrazar la Escritura y necesitamos el poder de Dios. Y el poder de Dios es el Evangelio. Romanos 1, 16 y 17 nos dice que el Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Hermanos, necesitan de Cristo. Tus amigos necesitan de Cristo. Tu familia necesita de Cristo. Necesita el poder de Dios. Están sufriendo, están padeciendo. Gente en hospitales, gente sufriendo en trata de personas, gente que ha sido secuestrada y que está con un trauma después de que han sido rescatados. Necesitan de Cristo. ¿Te imaginas a Jesús diciendo a los leprosos, te sano pero de lejitos?
la Escritura nos dice que Jesús se acercó al leproso y lo tocó. Y algunos tenemos así, uy, es que la hermana está enferma de gripe, ¿no? Y son 2 pasos atrás. Hermanos, oremos, ayudémonos. Hay hermanos que se están enfermando espiritualmente hablando. Vienen con gozo de repente el domingo y durante toda la semana no quieren nada que ver con Jesús. Acércate a ellos. Esta iglesia necesita a Cristo. Necesita a Cristo en acción. Para que nosotros podamos vivir el amor en acción. Para que nosotros podamos entender el amor en acción. Algunos lucen a Jesús enojado y sin misericordia. Algunos van y presentan a Jesús de esta manera. Están en casa y presentan a un Jesús con un genio, híjole, insoportable. ¿Sabes? Necesitas entender a Cristo. Hay momentos en los que se enojaba Jesús, sí, y los reprendía y les decía, pero no era así todo el tiempo. Hermanos, tenemos que acabar con la amargura en la familia. Y solamente se acaba si Cristo está en acción en tu vida. Se proclaman a veces con acciones a un Jesús indiferente, que no se acerca a las personas, que no ayuda a la gente, que le importa poco lo que pasa en el mundo, que se encierra diciendo que está bien porque viene a la iglesia. Muchas personas se sienten que están bien estando aquí sentados. Y están esperando que llegue el domingo, ¿verdad? Para que se sientan otra vez bien. Yo veo a Jesús haciendo milagros y la gente no se quedaba solamente ahí, sino que le seguía, dice la Escritura. Aquellos que Jesús les decía, no digas nada, no digas lo que pasó contigo. Y vemos a esas personas sanas publicando lo que hizo Jesús, declarando lo que hizo Jesús. Hermano, hermana, ¿qué ha hecho Jesús en tu vida? ¿Te ha salvado? ¿Te ha sanado? ¿Te ha limpiado? Necesitamos publicar a Jesús, mostrar a Jesús, estar alegres porque Jesús está en nuestra vida. Tú y yo necesitamos hacerlo. Nosotros necesitamos que la gente conozca de Jesús, a un Jesús que está interesado en ellos. Yo te pregunto, ¿las personas en tu trabajo saben que Jesús está interesado en ellos? ¿Las personas en tu casa saben que Jesús está interesado en ellos? Y si no lo saben, ¿por qué no lo saben? ¿Te avergüenzas de Cristo? Porque si es así, entonces dice la Escritura que Él se avergonzará de nosotros. Algunos dirán, ¿verdad? Dice Mateo capítulo 7, dice, Señor, Señor, en tu nombre hicimos milagros, en tu nombre sanamos enfermos, en tu nombre echamos fuera demonios, y el Señor le responderá, nunca os conocí, hacedores de maldad. Por eso, hermanos, tú debes de estar 100% seguro de que Cristo está obrando en tu vida. Y solamente se logra cuando estás estudiando la Escritura, cuando estás creyendo en el Evangelio de Jesucristo. Ese es el poder que Dios le da al ser humano que ha creído en Él. El Evangelio. Por eso Jesús constantemente nos anima a tener esta profunda relación con el Padre.
Entonces el Evangelio de Jesucristo es para que tú y yo tengamos esta profunda relación con el Padre. Marcos capítulo 15. Y el versículo 39 nos dice, nos declara, ¿verdad? Como dice el versículo 1, que era el Hijo de Dios. Dice, y el centurión que estaba frente a él, viendo que estaba después de clamar, había expirado así, dijo, verdaderamente este hombre era el Hijo de Dios. ¿A quién respetaba Jesús? A Dios. ¿A quién obedecía Jesús? Y cuando está este centurión dice, verdaderamente él obedeció a Dios hasta la muerte. Esta es la relación que Dios quiere para ti y para mí. Obedecer a Jesús hasta la muerte, hermano. ¿Estás muerto? ¿No? Entonces todavía falta para que tú sigas disfrutando, para que tú sigas esmerándote, para que tú sigas trabajando en esta relación tan profunda con el Padre. Me encanta porque tú y yo debemos de estar agradecidos por Jesucristo, quien ahora nos da esa relación tan estrecha con el Padre. Ese es el Evangelio de Jesucristo. Nos acerca al Padre. Ya no estamos separados, ya no estamos destituidos de la gloria de Dios. Ahora estamos reconciliados con Él. Ahora estamos en paz con Dios. Ahora somos parte de su pueblo. Tú y yo necesitamos entender esta profunda relación a través del Evangelio de Jesucristo. Esa es la excelente noticia. Hemos sido reconciliados por Jesucristo para tener una profunda relación con el Padre. Vayamos tantito a Juan capítulo 16, versículo 20. El Evangelio de Juan 16, 20, que dice de esta manera, dice, de cierto os digo, que vosotros lloraréis y lamentaréis y el mundo se alegrará, pero aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo. ¿Y de qué estaba hablando Jesús? Estaba hablando de esa oración por nosotros. Esa relación tan estrecha, tú y yo tendremos gozo, estaremos contentos, estaremos sintiendo la paz de Dios, la seguridad de Dios, porque hemos sido rescatados y reconciliados con el Señor. Juan 2:2. Perdón, es Marcos 2:2. Dice de esta manera, dice, e inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni en la puerta. Y dice, y les predicaba la palabra. Jesús les estaba enseñando a la gente que la manera de tener una profunda relación con el Padre es a través de su palabra, de su palabra. Y sigue hablando Jesús de esta parte tan importante, y en el versículo 5 Jesús le dice al paralítico, hijo, tus pecados te son. Y la gente religiosa y le dice, pero ¿por qué no lo sanas si su problema era de salud? Y Jesús dice, no, su problema era espiritual. Y está demostrando esa autoridad y sigue hablando Jesús en esta parte tan importante. Y en el versículo 12 dice, entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y ¿qué? Glorificaron. Esta es la relación, hermanos, que uno obtiene a través de la Escritura. ¿Cómo te ha ido durante estas vacaciones con tu devocional? ¿Has estado escudriñando la palabra de Dios?
¿En tu desánimo has estado escudriñando la Escritura? ¿En tu problema de salud has estado escudriñando la Escritura? ¿Te has puesto a pensar que a lo mejor necesitas confesar tu pecado más que la sanidad? Este es el Evangelio, hermanos. Y esta es la manera en que tú y yo nos daremos cuenta de esa relación tan profunda que tenemos. ¿Por qué? Porque es Cristo interviniendo, es Cristo ayudándonos. Por eso algunos dicen que el Evangelio de Marcos nos presenta a Jesús como siervo. Jesús sirviéndonos, ayudándonos. Tú y yo necesitamos entender esta parte tan importante del Evangelio. Me encanta porque Jesús no los condujo a una relación efímera y emocional, sino una relación tan estrecha por medio de su palabra y el poder del Evangelio. Y Juan 12:24 lo afirma. Yo los dije hace un momento, ¿verdad? Y dice el 24 del capítulo 12, entonces respondiendo Jesús les dijo, no erréis, no se equivoquen, ¿por qué ignoráis las Escrituras y el poder de Dios? Y Jesús está animándoles a escudriñar las Escrituras, Jesús está acercándoles a esa relación tan profunda. Hermanos, ¿te has cansado de equivocarte? ¿O todavía te gusta estar en tu pecado? ¿Te sientes incrédulo? A veces sientes como que te hace falta fe. Y el Señor te va a responder, no te equivoques, escudriña las Escrituras y cree en el poder de Dios. Cree en el Evangelio. Cree en el Evangelio de Jesucristo. ¿Por qué? Porque al final seguimos viendo a Jesús en acción. En este tiempo necesitamos ver a Jesús en acción. Y termina Marcos, vamos al final de Marcos, capítulo 16, versículo 20. Y dice de esta manera el versículo 20, dice, y ellos saliendo predicaron, ¿en dónde? En todas partes. ¿Y quién les ayudaba, hermanos? ¿No te emociona? ¿No te sientes contento? ¿No te sientes seguro? Es que no sé qué hacer, no sé cómo comenzar, ¿en dónde me involucro? ¿Qué puedo hacer? Deja que el Señor te ayude. Deja que Jesús esté en acción en tu vida. Solamente lo entenderás por medio de esta relación tan profunda. ¿Lo harás? ¿Practicarás esto? ¿Has entendido el versículo 20? Mis hermanos, Jesús está en acción en nuestras vidas. Eso es el Evangelio. El Señor está poniendo ese deseo en tu vida. No te pierdas, por favor, esta serie domingo a domingo. Involucra a otros, invita a otros para que conozcan qué es el Evangelio. Y por favor, no dejes de proclamar a Jesús en acción en tu vida, ayudando, sirviendo, cuidando, perdonando a los demás, guiándolos a Cristo. Si estás dispuesto a que Jesús esté en acción en tu vida, ponte de pie. Si estás seguro que Jesús está en acción en tu vida, ponte de pie. Si quieres trabajar y servir para la gloria de Dios, ponte de pie. Y deja que Cristo te ayude. Deja que Cristo te sirva y Él se glorifique. No eres tú haciendo las cosas, sino el Señor a través de nosotros. Padre, nos dirigimos a ti agradeciendo infinitamente por la vida de Jesucristo, por nuestro Señor Jesucristo, quien vive y reina para siempre, que está a tu derecha intercediendo por nosotros.
que nos ayuda en nuestras debilidades, que nos corrige, Señor, que nos enseña por el camino que nosotros debemos de seguir. Por favor, Señor, ayúdanos, Señor, a ser diligentes, a no hacer oídos sordos, Señor, a lo que dice tu Escritura. Padre, en esta mañana hay gente poniéndose de pie con el deseo de hacer evidente, Señor, de que necesitan de ti, necesitan a Jesús en acción en su vida, necesitan a Jesús en acción en su matrimonio, necesitan a Jesús en acción en su trabajo. Padre, esta ciudad necesita de ti en acción. Por favor, Señor, muéstranos a través de esta serie de predicaciones en el Evangelio de Marcos lo que tú deseas, Señor, que nosotros entendamos acerca de tu Evangelio. Por favor, Señor, en esta mañana nos encomendamos delante de ti para ser diligentes, para no hacer oídos sordos a lo que hoy hemos estudiado, Señor, y lo que hemos aprendido y recibido de tu parte. Te ruego, Señor, que tú bendigas nuestras vidas a través de tu Evangelio, a través de Cristo. Que nos muestres tu poder una vez más. Y que cambie esta ciudad, y que cambie mi vida, y que cambie nuestro matrimonio para tu honra y tu gloria. Te lo suplicamos, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar su lugar, hermanos.